Buen día, en esta. Bien, entonces para hablar, cuando hablamos de la retina y en cuanto a la, en cuanto a la epidemiología, en cuanto a los, entonces aquí les, entonces como se mencionó en cuanto a los hallazgos, entonces en esta. En esta diapositiva, en las primeras imágenes, podemos ver el fondo del ojo con un área que se encuentra suministrada por la arteria cilio-retinial, y en las siguientes imágenes que se encuentran en la parte de abajo son de tomografía de coherencia óptica, las cuales muestran la oclusión de la arteria cilio-retinial. En las siguientes imágenes se puede ver un angiograma con fluoresceína corrido en 1 minuto, donde se encuentra la arteria cilio-retiniana en contexto de una oclusión de la arteria central de la retina. En el OCT entonces se puede apreciar el área suministrada por la arteria cilio-retiniana y las capas de la retina interna con un área de isquemia por oclusión de la arteria central de la retina. En las siguientes imágenes se puede ver un angiograma con fluoresceína a los 46 minutos y al minuto de un paciente con oclusión de la vena central de la retina combinada con un bloqueo hemodinámico de la arteria cilio-retiniana. Entonces, en esta diapositiva vamos a comparar lo que es la maculopatía moderada paracentral aguda, o PAM como se conoce, versus lo que es lo que viene siendo la neuropatía macular aguda, ¿verdad? Entonces, tenemos este cuadro que muestra los hallazgos entre cada uno, por ejemplo, la localización de la hiperreflectividad. En el caso de PAM va a ser superficial a la capa externa plexiforme, mientras que en la neuroretinopatía se encuentra profunda externa de la capa plexiforme. La localización de la atrofia en el caso de PAM es en la capa nuclear interna, y en el caso de la neuroretinopatía es en la capa nuclear externa. En cuanto a la epidemiología, PAM, pues sobre todo es predominante en el sexo masculino entre los 50 y 60 años, y en el caso de la neuroretinopatía en el 80% es mayor riesgo en el sexo femenino entre los 30 y 40 años, sobre todo en aquellos que son caucásicos. En cuanto a la asociación, pues tenemos que en el PAN es una enfermedad vascular, por ejemplo, la oclusión de la vena, mientras que en la neuroretinopatía no hay como una enfermedad específica, puede ser también asociada al uso de anticonceptivos. En las imágenes se encuentran pues cómo se debe de ver la hiperreflectividad aguda en cada una, y cuando se ve cuando hay una atrofia crónica. Del otro lado se muestra una imagen de OCT, la cual presenta cambios en la maculopatía moderada aguda paracentral, que demuestra una hiperreflectividad en la capa nuclear interna. En cuanto al manejo del evento oclusivo agudo para restaurar la función visual, es importante mantener una terapia que restaure la perfusión lo más pronto posible con análogos de tratamientos del infarto cerebral. También hay que mantener un manejo sistémico, monitorización de que pueda ocurrir alguna embolia en rama o alguna oclusión de la arteria central de la retina, como un infarto en el cerebro, en aquellos pacientes que tienen antecedente de stroke o afección neurológica
y se debe de mantener o considerar etiologías diferenciales a la hora de que llegue el paciente y sus factores de riesgo. En el manejo de las complicaciones, sobre todo por el glaucoma neovascular, es una alteración, pues, una complicación a larga data y este se reporta de 2 al 16% de los ojos que presentan una enfermedad oclusiva de la arteria. Sobre todo porque se desencadena todas las reacciones a la isquemia como el VEGF que ya se ha mencionado anteriormente. Otro de los puntos es el síndrome isquémico ocular. Este puede ocurrir sobre todo con una preponderancia en masculinos 2:1 en comparación de femeninos. El 20% de estos casos va a tener un compromiso bilateral. Entre la fisiopatología va a ser una obstrucción completa o parcial de los vasos arteriales aferentes, más comúnmente la arteria carotidia. En cuanto a los síntomas, se presenta en el 90% de los casos una pérdida de visión gradual. Esto es muy característico. También se presenta una pérdida de la visión transitoria, conocida como amaurosis fugaz, en alrededor del 10%. En cuanto a los hallazgos, se van a incluir cambios isquémicos en el segmento posterior y anterior. Tenemos también lo que es el síndrome de infarto orbital, que es un síndrome muy raro que también se presenta con isquemia en todas las estructuras intraorbitarias, resultando en un dolor orbitario, oftalmoplegia, hipotonía, tosis y una hipoestesia corneal. En cuanto a las imágenes, pues se pueden utilizar los estudios o cambios en los OCTs. También es importante evaluar a la hora del diagnóstico. Va de la mano de la clínica y de los hallazgos angiográficos que están relacionados con un ultrasonido Doppler de la arteria carótida positiva. En el diagnóstico diferencial, por ejemplo, tenemos lo que es la retinopatía diabética y la oclusión de la vena central de la retina, que estos son los más frecuentes. A su vez, en este cuadro pues se presentan los diferentes tipos de hallazgos dependiendo de cada una de las oclusiones de la vena central de la retina, comparando también lo que es el síndrome isquémico ocular y lo que es la retinopatía diabética, que son los diagnósticos diferenciales. Entonces tenemos lo que es la oclusión de la vena central de la retina, ¿verdad? En cuanto a su epidemiología, los estudios demuestran 2.14% en los pacientes mayores de 40 años y un 4.6% en aquellos pacientes mayores de 80 años. En cuanto a los hallazgos clínicos, podemos mencionar que va a depender sobre todo de la perfusión de la retina. Tenemos también lo que son las complicaciones, sobre todo lo que es un edema macular crónico o la neovascularización y también el desarrollo de un glaucoma neovascular consecuente. Hay que mantener entonces el diagnóstico diferencial, es muy importante, y a dar un manejo o tratamiento al edema macular asociado a la oclusión de la vena central de la retina con, por ejemplo, las inyecciones de anti-VEGF. En cuanto al tratamiento de las complicaciones neovasculares, se puede apoyar de la panfotocoagulación retinal para beneficiar entonces al paciente. Tenemos también lo que es la oclusión de la vena hemirretinial. Esta sucede en el 5.1% de las oclusiones de las venas hemirretinianas. Tenemos que en sus hallazgos clínicos
va a haber isquemia en un 15% y va a haber clínica isquémica en un 85% de estos casos. En cuanto a las complicaciones, son generalmente similares a la de la oclusión de la vena de la rama de la vena de la rama de la retina y de la vena central de la retina. El tratamiento, no hay opciones de tratamientos basados en evidencia hasta el momento. Por último, tenemos lo que es la oclusión de la vena de la rama de la retina. Entonces, en cuanto a los hallazgos, es por una oclusión de la rama de la vena de la retina, más frecuentemente la que cruza en el cruce arteriovenoso. En cuanto a los hallazgos clínicos, van a ser similares a lo de la oclusión de la vena central de la retina. Va a estar limitada al involucrar las que son las venas. En cuanto a las complicaciones, pues la neovascularización ocurre en el 9.2% de estos durante los 12 primeros meses de ocurrido el evento. Y en cuanto al tratamiento, en este caso va a ser un tratamiento generalmente cardiovascular. Se va a dar manejo si hay edema macular con las inyecciones intravítreas de anti-VGH, y en las complicaciones neovasculares está indicada la panfotocoagulación de la retina para reducir el riesgo de hemorragia del vítreo de un 60 a un 30%. Hay que prevenir entonces con tratamiento de las áreas isquémicas. En la última imagen tenemos un cuadro que habla de los hallazgos característicos que se encuentran en la oclusión de la vena central de la retina, que van a envolver los 4 cuadrantes. Van a haber venas dilatadas y tortuosas, puede haber puntos en cotton. Puede haber también hemorragias alrededor de la cabeza del nervio óptico o edema macular. También puede haber neovascularización en el iris y, como se muestra en las imágenes, el levantamiento por el edema macular y lo que mencionábamos de estos puntos como algodonosos, ¿verdad? Y cómo se puede apreciar tanto por los estudios con fluoresceína como en el fondo de ojo por foto de retina. Entonces aquí se muestran las imágenes, como dije, en foto y por angiografía de los que son en el caso de la hemorragia arteriovenosa, en la primera imagen con áreas de isquemia. En las siguientes imágenes de abajo, lo que es la oclusión de la vena de la rama de la retina superotemporal, y también se puede ver en el angiograma áreas con fluido que sale de las venas que afectan y que son profundas por el área de isquemia. Y en la última imagen, pues igualmente un fondo de ojo, en este caso con hemorragias y áreas de isquemia en la angiografía durante el recorrido de la imagen.